acercarnos a ti, Señor, para expresarte nuestro sentir, nuestro deseo. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Estoy pensando en esas quizás cientos de necesidades que tenemos, en esa multitud de cosas que nos abruman muchas veces, que no nos dejan vivir y disfrutar, porque estamos tan preocupados por lo que queremos. Y luego pensamos, es que si no ocurre este milagro, mi vida se va a acabar. A mí me ha pasado, mis hermanos, que ese milagro que yo esperaba no ocurre. Me ha pasado varias veces. Me ha pasado que estoy pidiendo un milagro porque depende mi vida de ahí y Dios me lo concede. Pero también me ha pasado que estoy pidiendo un milagro porque mi vida depende de ahí también. Y Dios me lo da. Y luego después al tiempo pienso, que el milagro no ocurrió. Y no pasó nada. ¿Sabes por qué? Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
porque Jesucristo basta. Porque cuando tienes una necesidad y sientes que tu vida depende de ahí, es cuando estamos equivocados. Porque nuestra vida no depende de pagar la renta, no depende de pagar el abono del carro, no depende de que se arregle tal o cual situación. Nuestra vida depende de Jesucristo. Y si Él está con nosotros, todo está bien. Si Él está con nosotros, nada importa, mi hermano, de verdad, nada importa, nada. Todo está bien. Y entender que Jesucristo basta es lo mejor que nos puede pasar. Porque nuestra vida descansa, porque nuestra vida está tranquila. Hay muchos moscos aquí en mi casa, pero aquí estamos, gracias a Dios. Hoy tendremos un buen día. Hoy es un buen día para disfrutar. Hoy es un buen día para celebrar y ver la mano de Dios y ver las maravillas de Dios. Ok, mira, no sé cómo le hacen los mosquitos para picarme sin que yo me dé cuenta, pero aquí me picó uno malvado. ¿Cómo estamos? Iniciamos semana, iniciamos libro. Estamos leyendo Timoteo. Vamos antes de empezar a estudiar y reflexionar sobre la carta a Timoteo, vamos a explicar varias cosas. La primera, que es una carta pastoral, así se le llama, carta pastoral, es decir, es una carta que Pablo le escribe a un amigo suyo, a un colaborador que era un pastor, un colaborador que pastoreaba, que guiaba, que enseñaba, que instruía. Entonces, tiene que ver, para poder entender lo que ocurre en varios textos, como ese texto controversial que vamos a ver en el capítulo 2, donde dice que no le permite a la mujer enseñar. Vamos a ver por qué Pablo habla de esa manera y a qué se refiere. Espero que nos dé tiempo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús, enviado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Saluda a Timoteo, verdadero hijo en la fe, que Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor derrame su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Como ya te rogué al irme a la región de Macedonia, fíjate que entonces posiblemente sí fue Pablo, yo creo que sí fue Pablo a Tesalónica otra vez, otro día, porque Tesalónica estaba en Macedonia. Le rogó que se quedara en Éfeso para ordenar ciertas personas que no enseñen ideas falsas, ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados. Estas cosas llevan solamente a la discusión y no ayudan a conocer el designio de Dios que se vive en la fe. Recuerda, para Pablo el mensaje central de su ministerio, de todo lo que enseñaba, ¿cuál era? El designio secreto de Dios. Ese era el centro de su enseñanza. El propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Aquí hay todo un sermón en el versículo 5, pero no nos vamos a entretener mucho en eso porque hay cosas que quiero que veamos que me parecen muy importantes. ¿Ya tomaron café? Me pregunto por qué no puedo ver todos los que se conectan y todos los comentarios en el que estoy transmitiendo. Saludos a Jessica Rosales, a Elizabeth. Saludos a Jessica, a Eli, a Lidia, a Gina, a Patti, Leti Uribe. Ok, y me conviene explicar bien el capítulo 2 cuando Pablo dice que no le permite a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, porque
muchos de los que estamos conectados el día de hoy, o de los que están conectados el día de hoy, son mujeres. Entonces tengo que irme con cuidadito sin equivocarme. ¿Listos? Ok. Número 1. Pablo se fue a Macedonia y le encargó a Timoteo que se quedara en Éfeso. ¿Para qué? Para ordenar algunas cosas. Había algunas cosas que no estaban bien acomodadas, que no estaban enseñando correctamente. Había algunas situaciones que Pablo le encarga a Timoteo, que tiene que ser vigilante y tiene que cuidar. Éfeso era un lugar, una ciudad importante, que adoraba a la diosa Artemisa. Entonces había una influencia cultural del mundo, de afuera, de los paganos, acerca del empoderamiento exacerbado o excesivo de algunas mujeres. Y había ese desorden, por eso Pablo habla sobre eso. Ahorita lo vamos a ver eso más adelante. Pero lo que el apóstol Pablo le encarga a Timoteo es que tenga cuidado con los que enseñan mal, que tengan cuidado con la falsa enseñanza. ¿Sabes que la falsa enseñanza, el apóstol Pablo la cataloga como gangrena, como una enfermedad contagiosa, altamente contagiosa, que se esparce por todo el cuerpo, que pudre el cuerpo y que destruye por completo, que puede destruir por completo el cuerpo de Cristo? La falsa enseñanza, la enseñanza equivocada, la enseñanza errónea. Hay ataques a la iglesia, ataques que vienen de afuera, pero esos no son tan peligrosos como los ataques que vienen de adentro. La enseñanza equivocada, la enseñanza falsa, la enseñanza que se sale fuera del orden de Dios y de la palabra santa, de la sana doctrina. Esa enseñanza es muy dañina. Esa enseñanza puede perjudicar mucho a la iglesia de Jesucristo. Y ¿saben lo más peligroso? Es que nosotros podemos ser instrumentos de esta falsa enseñanza cuando no conocemos bien la palabra de Dios, cuando no entendemos bien el propósito y la meta y hacia dónde vamos. Dice el apóstol Pablo que no presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados, de las genealogías. Estas cosas llevan solamente a la discusión. Estas cosas llevan solamente a la discusión y no ayudan a conocer el designio de Dios. Es decir, que lo más importante, dice el apóstol Pablo, es entender el designio secreto de Dios. Lo más importante es conocer el plan eterno de Dios. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra meta? Hace unos días veía a nuestro hermano Adrián Romero, que estaba cantando, estaba alabando a Dios en una catedral, creo que era en Italia, y hay un montón de comentarios, me parecen tan desafortunados. Católicos diciendo, por fin regresó a su casa, por fin regresó. Cristianos diciendo, ay, es un apóstata, él no es hijo de Dios, él bla, bla, bla. Donde Dios no vino a establecer católicos y cristianos y mormones y testigos. Dios no es católico, Dios no es cristiano, Dios no es protestante. Tenemos que entender que el mensaje de Dios es salvación. Y si te invitan a compartir en un lugar que no es tu denominación, que no es tu iglesia, pero puedes ir y llevar un mensaje, ve y llévalo, porque ese es el propósito. El propósito no es discutir, el propósito no es
decir nosotros somos mejores, ustedes son peores. El propósito es, en cada oportunidad que tengas de compartir el designio secreto de Dios, ve y compártelo. En cada lugar, donde sea que te inviten, donde sea que tengas la oportunidad de compartir el designio secreto de Dios, que ese es el propósito. ¿Cuál es el designio secreto de Dios? La salvación del hombre. Que Jesucristo es el único que nos puede redimir del pecado a través de su muerte y resurrección. Que Jesucristo es el centro de nuestra vida. Que el plan de redención es el designio secreto. El plan eterno de Dios es ese, la salvación del ser humano. No una etiqueta que diga yo soy protestante, o yo soy católico, o yo soy de X denominación, o yo soy de amigos de la palabra. Esa no es mi etiqueta. Mi etiqueta no es que yo soy de la iglesia amigos de la palabra. Mi etiqueta es Jesucristo. Mi etiqueta no es que yo soy protestante o que yo soy de tal grupo. Mi etiqueta es que yo soy hijo de Dios. Yo soy redimido por Jesús. Entonces, todo aquello que no abona a este mensaje está estorbándonos y está estropeando el camino. El propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene. Fíjate, ¿cuál es el propósito? Es amarnos. Es llevarnos de la perdición, de la amargura, de la cautividad, de la esclavitud, de esa vida vacía, llevarnos a una vida de amor, que es la vida de plenitud. Ese es el propósito de todo. El propósito de Dios es que aprendamos a vivir en amor. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Dice, con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Así es, esto es lo que Dios quiere. Un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Algunos han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones. Quieren ser maestros de la ley de Dios cuando no entienden lo que ellos mismos dicen ni lo que enseñan con tanta seguridad. ¿Para qué tanto brinco si está el suelo tan parejo? Como cuando a veces nos aferramos a saber si de dónde vino Jesús, si de María, de José. Sí. Así cuestiones que no abonan al designio secreto, que no importan, no son relevantes. Hay tantas cosas que no son relevantes. ¿Qué con quién se casó Caín? ¿Qué si el 666 va a ser antes o después del rapto? Que una cosa que yo he entendido, mi hermano, es que sin importar lo que tú creas, la verdad es la verdad. La gente que no cree que la tierra es redonda, crea o no crea, no afecta la verdad. Si tú crees que el 666 será después del rapto o antes del rapto, no tiene nada que ver con lo que va a suceder. Si es antes del rapto, va a suceder. Si es después del rapto, va a suceder. Va a suceder lo que se tiene que suceder. ¿Por qué debemos de preocuparnos? Por vivir una vida de amor y una vida de adoración a Dios, poniendo a Dios como el centro de nuestra vida. Ese es lo más importante. Y luego Pablo se pone como ejemplo de que él es... Esto está bueno. Ay, como quisiera más tiempo. Eso está bueno porque dice, a pesar del versículo 13, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús.
esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ese es el designio secreto, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Pablo le está dando una enseñanza bien importante a Timoteo. Nosotros, los que servimos a Dios, los que predicamos el Evangelio y los que nos dedicamos al ministerio, somos ejemplo. Y a veces Dios nos hace pasar por situaciones difíciles. A veces Dios permite esas situaciones difíciles para que seamos un ejemplo de la paciencia, de la misericordia y del amor de Dios hacia la humanidad. Esto está bien grueso, mi hermano. No tenemos el tiempo para explicarlo ampliamente. Pero te lo explico de esta manera. De la paciencia de Dios, porque Dios soportó nuestros errores y nuestras fallas antes de conocerlo, y Dios nos aguantó, si lo puedo decir de esa manera. Dios nos aguantó en paciencia. Entonces, Dios mostró su paciencia en mí, aguantando todas mis fallas y mis errores, para mostrarte a ti que Dios es paciente. Dios mostró su misericordia en mí. Fíjate, vamos ascendiendo. Paciencia, luego misericordia. Me mostró misericordia rescatándome de esa condición para mostrarte a ti que Dios es un Dios de misericordia. Y después mostró su amor en mí. Y quiero que notes la diferencia entre paciencia, entre misericordia y entre amor. La paciencia cuando estaba perdido. La misericordia cuando me rescata. La misericordia es la condición mísera de mi corazón. Esa es la misericordia. Dios muestra misericordia porque ve mi condición de miseria. Pero luego ya no muestra misericordia, luego ya muestra amor. Porque a un hijo no se le muestra misericordia, a un hijo se le muestra amor. La diferencia es abismal, porque yo puedo tener misericordia con el ajeno, con el extraño, con un hijo de la calle que está perdido, está mugroso, y lo recojo y lo baño y lo alimento. Tuve misericordia de él, porque vi su condición mísera. Pero a mi hijo no le tengo misericordia, a mi hijo le tengo amor. Y cada uno de mis hijos, no importa cuál sea su situación, no le tengo misericordia, le tengo amor. Y le amo profundamente. Y Dios muestra su amor para conmigo cada día y cada momento y en cada situación, para mostrarte como un ejemplo de cómo Dios también te muestra su paciencia, su misericordia y su amor. Y cuando nosotros vivimos como hijos, no estamos pidiendo misericordia. O sea, mi hijo baja, hoy que no hubo clases, baja a las 10 de la mañana, todo greñudo, que se acaba de levantar, y nos dice: mamá, por favor, tengo hambre, dame por favor de mi comer, algo que me des de comer, algo, aunque sea una tortillita con frijoles. No, baja pidiendo: ma, tengo hambre, tengo mucha hambre, ¿qué hay de desayunar? ¿Te puedo hacer una quesadilla? No, no quiero una quesadilla. ¿Te hago un huevito? Sí, un huevito con jamón. O sea, todavía piden y exigen, como si trabajaran y ganaran. ¿Por qué? Porque ellos confían en el amor que les tenemos a ellos.
cuando tú vives como hijo de Dios. Vives como hijo, no como un arrimado, como un pordiosero. Hablas y pides y vives y caminas y estás en esa confianza de que Dios te ama. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Y como hijo de Dios puedes hablarle con confianza. Yo creo que entender todo esto, mi hermano, es entender el designio secreto de Dios. Por eso le dice, ay, es que de verdad ya me queda bien poquito. Ay, ya vámonos al capítulo 2, ni modo. Ahí que Dios te dé revelación y que el Señor te... Porque me quedan 4 minutos para explicarte lo que te iba a decir, que te iba a explicar. Pues es que hay un montón, no alcanzo, hermanos. Ya, pues eso fue los más importantes para ti. Esto es de 2 horas. Sí, esto es de 2 horas. Fíjate, dice, versículo 8. Así pues quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Y quiero que las mujeres se vistan decentemente. Me preocupé ayer, con mi esposa le decía, que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados, ni con oro, perlas o vestidos costosos. Que sus adornos sean las buenas obras, como corresponden a las mujeres que quieren honrar a Dios. ¿Por qué? Porque fíjate, desde aquí comienza el apóstol Pablo a explicar un problema que había en Éfeso. El problema era las mujeres de lana, las mujeres de dinero, que querían llegar, porque eran mujeres de una posición alta, y llegaban con sus peinados ostentosos y todas alajadas y todas queriendo mover al mundo y queriendo decir qué era lo que tenían que hacer los demás, porque posiblemente ellas sostenían y dicen que don dinero manda. Y el apóstol Pablo comienza desde ahí a decirle a Timoteo, mira Timo, no te dejes impresionar ni te dejes mangonear ni manipular, porque ante todo tú eres el pastor, tú eres el apóstol, tú eres el que debe de guiar, de enseñar y de instruir, y que nadie te llegue con esa actitud de la diosa Artemisa, que nadie te llegue con esa actitud de que el dinero manda. Y dice, y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Quiero que permanezca callada, porque Dios hizo primero a Adán. Y el apóstol Pablo comienza a dar un orden acerca de cómo debe de funcionar la iglesia, acerca de cómo se debe de respetar un liderazgo y cómo se debe de respetar un ministerio dentro de la congregación. No importa quién sea, no importa si llegara Margaret Thatcher. Los jóvenes no saben quién es, pero se le conocía como la dama de hierro, la ministra de allá de Inglaterra. No importa que llegue de Margaret Thatcher a la iglesia, el pastor es el pastor, el maestro es el maestro, el que enseña es el que enseña. No está hablando Pablo de un machismo donde a la mujer no se le permite enseñar, porque no es la enseñanza de Pablo. Podemos ver a Priscila, que era una persona, una mujer que enseñaba, incluso enseñó a Apolos. Esto lo encontramos en Hechos 18. Podemos ver a Febe, que era una diaconisa. Podemos ver que hubo profetisas en el tiempo del apóstol Pablo. De hecho, algunas le profetizaron al apóstol Pablo que iba a ser apresado en Jerusalén. Y el apóstol Pablo no las reprendió por profetizar. No es que estaba prohibido a la mujer enseñar o ser pastora.
El apóstol Pablo siempre enseñó que el llamado y el ministerio eran totalmente independientes al género, si era hombre o si era mujer. De hecho, el apóstol Pablo dice que ya no importa si eres griego o si eres judío, ya no importa si eres hombre o si eres mujer. Cristo nos ha llamado igualmente a hombres y a mujeres, y el Espíritu Santo nos usa de la misma forma al hombre que a la mujer. Yo he visto ministerios bendecidos y prosperados de mujeres de Dios, y he visto cómo Dios usa a mujeres para enseñar y para instruir. Yo he visto a mi esposa cómo ha crecido mucho en el Evangelio, en la palabra de Dios, y cómo Dios usa su vida para bendecir y para ministrar. Pero ella no está sobre mí. Ella no me está queriendo manipular. Bueno, y aunque me quiera manipular, no me dejo. Porque ese es el rol que Dios nos dio. Cuando ella me dice, es que es lo que deberías de hacer, yo normalmente le contesto en broma, bueno, cuando tú seas la pastora, tú haces como tú quieres, pero ahorita yo soy el pastor, entonces así se va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que entender los roles que hay dentro de la congregación. Tenemos que entender los lugares que hay dentro de la congregación. Y mantener el orden, tanto en hombres como en mujeres. Tanto como si llega Donald Trump a la iglesia y quiere cambiar y hacer, no se le puede permitir porque sea hombre o porque sea mujer. Hay un rol dentro de la congregación y hay un papel de cada uno, y yo soy el pastor. Y si voy a otra congregación, yo me sujeto a lo que el pastor está diciendo y lo que el pastor está haciendo. Es como, ¿quién va manejando? Si voy manejando, yo no permito que nadie agarre el volante. ¿Por qué? Porque nos vamos a chocar. No pueden dos personas ir agarrando el volante. Dios estableció un orden. Y ahí termino con esto. Dice que la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre. Y eso, ay, cómo provoca confusión. Pablo no está diciendo que la mujer va a condenarse si no es mamá, o que la forma de que una mujer sea salva es a través de tener hijos. Claro que no. Esto iría en contra del designio secreto de Dios. ¿Quién es el que salva? Es Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Hay varias cosas que podemos inferir en estas palabras. Una es que la mujer cumpla con su papel de mujer y el hombre cumpla con su papel de hombre. Esa es parte de la enseñanza paulina, o sea, de Pablo. Que la mujer cumpla con su rol, que el hombre cumpla con su rol. De esta manera vamos a caminar en la salvación. También se cree que Pablo se refería a que Dios iba a preservar la vida de una mujer, porque muchas morían dando a luz. Y dice, si con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad, que Dios te salve, Dios te ayude a cumplir con tu papel de mujer, de mamá. De ninguna forma Dios está hablándonos acerca del machismo y que la mujer vale menos. De hecho, en la cultura judía no era que la mujer valía menos, al contrario, tenía un papel muy importante. ¿Por qué? Porque una mujer es el instrumento de Dios para traer vida. ¿Cómo va a considerarse de un menor valor? Entonces, mujeres, no se crean. Dios los ha llamado también al ministerio. Ustedes pueden ser utilizadas dentro del ministerio, solamente sujétense en su papel, pónganse en su papel como Dios las estableció. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Perdón por tomarme un poquito más de tiempo, como me hubiera gustado haber
enseñado más profundamente algunas cosas, pero bueno, no nos da tiempo para más. Ay, que Dios nos bendiga, mis hermanos. Que Dios nos bendiga. Que tengan una excelente semana. Que este día sea bendecido, próspero. Disfrútalo, gózalo. No dejes que nada te robe la alegría de vivir el día de hoy, solo por hoy. Bendiciones. Posiblemente mañana no tendremos mañanera. Voy a salir fuera y voy a estar fuera de Guadalajara martes y miércoles. Entonces posiblemente son 2 días que no vamos a tener mañanera. Voy a hacer un viaje de instalaciones en varias partes de Jalisco, entonces me voy a tardar 2 días en ir y venir. Pero nos vemos aquí, primero Dios, el jueves. Bendiciones.